Escucha En el Radar, episodio 1, temporada 2, con Luis Zelaya, expresidente del Partido Liberal. Moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este episodio número 1 de el podcast En el Radar en su segunda temporada. Este día voy a tener el gusto de dialogar con el ingeniero Luis Zelaya, expresidente del Partido Liberal y ex candidato de este instituto político. Mucho de qué hablar, muchas expectativas en este partido. Algunos lo miran como el del futuro, otros lo miran estancado y hasta bisagra. Hablaremos de todo esto, vamos a reflexionar con el ingeniero Luis Zelaya y sobre lo que pasa en el país políticamente hablando. Ingeniero Zelaya, gracias por acompañarme aquí en el Radar de Radio América. Gracias, Rodolfo, un gusto estar aquí con usted. Primera vez que estoy en el Radar y teníamos ese compromiso del año anterior. Qué bueno que iniciamos este año con esta conversación pertinente, porque el país está caminando por situaciones complicadas. Venimos de un 2023 de conflictos, de agresividad de uno y otro lado, de falta de acuerdos, y lamentablemente estamos iniciando el año casi en la misma línea, ¿no? ¿Y cómo inicia usted políticamente hablando el año? Pensando en una nueva candidatura, en una nueva aventura política. Digo, porque el gobierno es el primero en lanzar ya el banderillazo de las campañas con una candidatura. ¿Cuál es su plan personal? Ya inició el proceso electoral, o sea, creo que de forma prematura. Ya Libre tiene una candidata oficial, que es Rixi Moncada. Papi a la Orden ya definió que va a lanzarse, incluso entiendo, ya tiene una comisión de campaña nombrada. Salvador Narral ha dicho también que él va a lanzarse a la presidencia. No sé por qué partido, porque el PCH o cualquier otro que se dé en la coyuntura. Y el Partido Liberal es el que todavía no ha definido y es el que más potenciales precandidatos se menciona y se especula, ¿no? En mi caso particular, Rodolfo, yo lo he dicho siempre, para mí es prematuro. Yo he estado estos 2 últimos años dedicado a actividades profesionales, personales, que me tienen más fuera del país que aquí. Ese ritmo de trabajo que he tenido en los 2 últimos años, lo inicio en un par de semanas y empiezo a viajar otra vez. Hasta mitad de este año, viendo los acontecimientos y la coyuntura política que se dé en el país, voy a tomar una decisión, ya sea personal, de participar, o apoyar a alguien. Yo siempre he dicho que apoyaría a Asconita, si él tomara una decisión, al doctor Marlon Brevé, que también se ha mencionado. Yo le he dicho que a ambos los apoyaría, si tomaran ellos una decisión. No así a los otros que se mencionan también dentro del Partido Liberal. Ahora, ¿usted tuvo un movimiento, o si me hace recordar, el movimiento Zelaya, o era simplemente el ingeniero Luis Zelaya como presidente del partido, que su candidatura fue así? ¿Usted no tuvo un movimiento dentro del Partido Liberal? No, sí, el movimiento, fíjate que las estructuras del partido han de alguna forma heredadas, ¿no? Si lo quieres ver así, ¿no? En el proceso en el que yo participé, las estructuras básicamente de lo que era el videísmo, ¿no? Con Mauricio Villeda, a quien yo le tengo un aprecio particular, se me acompañaron en el primer proceso, donde se ganó la candidatura al gabrielismo, llamémosle así, ¿no? Que se dan los nombres. Y ahí es donde nace el luisismo, que dicen algunos, ¿no? A partir de ahí se ha generado ese movimiento, el primero que por Honduras, por nosotros, que definimos, y luego en el segundo proceso recuperar Honduras. Luego está siempre la línea del rosentalismo, que esa viene desde la época de la Lipo, ¿no? O sea, tiempo atrás. El florismo, que se ha ido desvaneciendo, digamos, y se ha diluido, y ya, yo no creo que hayan otras estructuras dentro del partido. El partido no tiene el suficiente volumen electoral en este momento como para tener más de 3 corrientes fuertes, ¿no? Ahora, en recuperar Honduras,
Su movimiento fue bastante fuerte, era el grupo fuerte de oposición contra el tradicionalismo, llamándolo de alguna forma, y cuando se pierde, de las consecuencias que sean, como se haya perdido, se supone que en una futura campaña se fortalece porque se perdió un candidato. Pero pareciera que, hablemos del celayismo, lo hicimos, no celayismo de Celaya, de Partido Liberal, ha disminuido, no se le siente tan fuerte en este momento, o es una percepción muy rápida. Porque yo no he sido, yo en los últimos 2 años, o sea, y eso muchos me los critican, ¿no? Que quieren a un Luis Zelaya más dentro del proceso político, ¿okay? Interviniendo en la bancada, interviniendo en acciones en el Central Ejecutivo, pero no, yo tomé la decisión una vez que el proceso electoral interno del 2021 se dio en las circunstancias, que fue un fraude claro, porque había que apartar a Luis Zelaya del proceso electoral. Yo tomé la decisión de apoyar aquello que yo consideraba era la opción viable para sacar a Juan Hernández del poder. En primer lugar era con Salvador Nasralla. Y se apoyó en la conformación de sus planillas, particularmente municipales. Trabajamos en esa vía, pero luego Salvador tomó la decisión de apartarse, y era válida, o sea, y luego él tomó la decisión al ver que no era una opción de apoyar la alianza. Ahí fue donde yo también tomé la decisión de apoyar la alianza para asegurar que Juan Hernández y el Partido Nacional salieran del poder. Y mi labor fue apoyar, pedir el voto por la alianza. Hice un video donde pedí el voto por la alianza, hice público cómo iba a votar y aclaré que a nivel presidencial yo no podía votar por Xiomara Castro en mi calidad de expresidente del partido, pero sí instaba al pueblo hondureño, a mis seguidores, a votar por la alianza para sacar a Juan Hernández del poder. ¿Será y de alguna forma se logró, digo yo, porque en las internas se votaron por los liberales, de acuerdo a datos del Consejo Nacional Electoral, 800,000 liberales. Y en la presidencial, siendo el señor Rosenthal el candidato, solo votaron 300,000. Entonces 500,000 votos decidieron dar ese paso de votar por la alianza. En la reelección del jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, en su discurso, él dijo que no era traidor. Traidores eran aquellos que no habían votado por el partido. Él es traidor a los principios partidarios. Yo puse un tuit recientemente y dije que él representa cabal y fielmente lo que ha sido el Partido Liberal en los últimos 14 años, plegado al poder de turno, sea cual sea el poder. Rodolfo, quien participó en la comisión para sacar a la Maxi del país fue Mario Segura. Él estaba en la comisión y firmó en el dictamen como jefe de bancada. Quien mocionó para sacar a la Maxi del país fue un diputado liberal, en contra de lo que nosotros desde el Central Ejecutivo decíamos. Ellos apoyaron la reelección, Rodolfo, ilegal, y nosotros en contra. Nosotros salimos a las calles como Central Ejecutivo en 3 ocasiones. Por la reelección ilegal de Juan Hernández, defendiendo a la Maxi, y cuando se dio la sentencia de Tony Hernández. En esas 3 ocasiones salimos a la calle. Y en ninguna de esas estuvo Mario Segura, ni ninguno de los que ahí están hoy votando por él. Entonces, traiciona los principios partidarios plegándose al poder, y esa es mi crítica. Y el poder no importa si es de derecha o de izquierda, eso quítele, no importa, es el poder. ¿Por qué? Por puro asunto personal. O sea, usted dice Mario Segura es el verdadero traidor, plegado al poder esté quien esté. Representa, él es parte, ¿no? Pero él es una pieza, nosotros sabemos que él es una pieza, él no es dueño de su voluntad, él ejecuta acciones de otros, ¿no? Ok, pero esto me hace concluir que el Partido Liberal está plegado al poder. Entonces, claro, porque lo estuvo con porque lo Juan ratifica Hernández y ahora un sector del partido lo quiere hacer. Y ojo, porque también lo aclaro, tampoco soy de esos liberales que andaban con el BOC, con esa bola de delincuentes que dirigían el BOC.
Y por eso critiqué fuertemente a Salvador Narrala y le dije que era un tonto útil. Y hoy el tiempo me da la razón. Utilizaron el BOC para negociar impunidad. Los que estaban ahí dentro del Partido Liberal y del Partido Nacional, que eran los que lideraban y crearon el BOC. No fue Narrala. Narrala solo lo usaron. Y ahí entonces mi crítica también. O sea, lo que pasa es que tienen que entender, el hecho de que yo no acompañé al BOC, inclusive lo critiqué fuerte, no quiere decir que estoy con el gobierno. Yo no tengo contratos con el gobierno. Yo he rechazado posiciones en el gobierno. Pero le han mencionado... No solo cuando estuvimos en la última vez, Rodolfo, hablábamos de posiciones en el servicio exterior. Luego ser parte del gobierno y he dicho que no. No tiene terceros. Hay gente que le dice que usa terceros, que usa testaferros. Es un buen punto. Dígame cuál. O sea, no tengo contratos con el Estado, ni empresas que soy socio, ni nada. No hay. Ni sus hijos, ni nada. Ni sus hijos. Ahí un periodista, Hermes, salió diciendo que mi hija trabajaba en la Embajada de España. Mentira. Mi hija trabaja de forma privada. Gracias a Dios, tuve la oportunidad, junto con mi esposa, con esfuerzo, de educarlas bien en España y trabajan en la empresa privada en España. Sin ninguna relación con el gobierno. Sin ninguna relación con el gobierno. Ahora, ingeniero, usted dice plegados al poder y usted dice criticaba al BOC, a Salvador, por todo eso, pero mucha gente lo ha interpretado como que usted está plegado al gobierno. Sí, claro, por eso, pero que me demuestren. Si yo al contrario, he rechazado posiciones. Y le aseguro que las posiciones que he rechazado, habrá una fila no solo de 100 liberales, de 1000 personas queriendo esas posiciones. Pero uno tiene su forma de pensar, uno tiene sus criterios. Siempre lo he dicho, yo espero y todavía lo espero, creo que los cambios, por ejemplo, en el gabinete se quedaron cortos. El país necesitaba un revulsivo más fuerte. Pero yo todavía, y sigo sosteniendo, espero que estos 2 últimos años del gobierno de Xiomara Castro sean buenos años, que le vaya bien, porque si le va bien al país. Ingeniero, acláreme algo. Hay un secreto que anda por ahí, dicen que es secreto a voces, que usted se plegó al gobierno, aparentemente sin ningún compromiso, como usted lo señala, por una promesa de candidatura. Que el día de mañana, con el Partido Libre, que usted iba a hacer como una alternativa, y no sé si ahora... Y se lo digo aquí, va a quedar grabado. No, yo no voy a ser candidato de Libre de nada. En una alianza que el día de mañana... Alianzas se pueden dar. Y en esa alianza usted podría ser... No lo sé, pero alianzas se pueden dar. Es más, se van a dar, Rodolfo. Van a haber 2 grandes alianzas. Y lo hemos hablado aquí cuando usted me invita al programa de W. Pero usted siempre he dicho 2 grandes alianzas. Una alianza alrededor del oficialismo, que es Libre, y otra alianza alrededor de la oposición, que es el Partido Nacional. Y sobre esas 2 grandes alianzas, el pueblo va a tener que decidir. Pues, no sé, como le digo, lo que se especula, porque es especulación, tiene que comprobarse, es que esa alianza sería Libre con un sector fuerte, que dirían Partido Liberal, pero ese Partido Liberal, ese sector fuerte, sería encabezado. Se han hablado de un colega suyo, más bien. De eso se han hablado de un colega suyo que lo quieren lanzar también. Maldonado, que lo menciona. Sí, pero me han dicho, el sector fuerte del Partido Liberal sería el de Luis Zelaya, la corriente de Luis Zelaya. Y ahí que sería hay una verdad. El sector fuerte del Partido Liberal, eso es lo que les molesta. Aún y cuando yo no he estado activando, pero sí he estado dando declaraciones, he estado en redes sociales, o sea, eso sí lo he estado haciendo. Aún y eso, hacen las encuestas y Luis Zelaya sigue teniendo mayoría. Eso es lo que les molesta. Entonces, sí, esa es una verdad. Hay una coyuntura en la cual Luis Zelaya tiene preponderancia todavía en el Partido Liberal, aún y cuando se montó, y usted bien lo sabe, toda una campaña sucia de desprestigio con mentiras y difamaciones para acabar con Luis Zelaya, y no han podido. Entonces eso sí es válido. Por eso todos, y usted ve muchos de los que hoy están que quieren ser candidatos, hablan conmigo porque quieren esas estructuras, quieren endosar el liderazgo. Y yo lo he dicho, a los únicos que yo hoy, de los que se han mencionado, y lo repito, es a Asconita,
Si él viniera a hablar conmigo y dijera, yo voy a participar y quiero, yo lo apoyaría. O si viniera el doctor Marlon Brevé y dice, mira, yo pienso y lo hago porque es mi amigo personal, yo lo haría. Pero ninguno de los otros que se menciona, ninguno. Pero y han venido a decirme, mire, y me ofrecen ser primer diputado, me ofrecen de alcalde, me dicen que yo soy una figura, pero que este no es mi momento, y me empiezan a decir un montón de cosas, y que yo voy al Congreso y no sé qué tantas cosas. No es cierto. O sea, quiero volver a ese punto, quiero insistir en ese punto. Si usted representa ese sector fuerte del Partido Liberal, que no está con el status quo de este instituto político, sería lógico pensar que esa alianza del Libre en el futuro con el Partido Liberal sería la que usted podría encabezar. Y déjeme concluir. Bueno, buen punto. Encabezar. Ese es otro escenario. Encabezar y podría ser el candidato porque doña Rixi, la candidata que quieren vender, no es vendible. O sea, mucha gente lo decía que no es vendible porque no es simpática, no tiene... Bueno, pero se le señala que no es un rostro amigable, no es la persona fácilmente vendible. Eso es un punto y es válido, pero hay que esperar. ¿Qué tal si de aquí a junio mi figura cae y la de Rixi sube? O al contrario, mi figura se mantiene o sube todavía más y la de Rixi no. O sea, pero usted está consciente de algo, ¿ok? No nos vamos a engañar. Usted es accesible, usted habla con la gente, usted sale a las calles. Doña Rixi es... pero me montaron una campaña fea. Le montaron, pero usted nunca cambió. Pero doña Rixi... Y todo, o sea, doña Rixi sin campaña no es abierta a toda la gente. Seguramente lo va a forzar. Ella tendrá que reflexionar y cambiar. Si sabe que esos son los factores que se le achacan, pues yo asumo que debería de cambiar. Pero si existe entonces una posibilidad por ese lado. Existe una posibilidad de que usted encabece de alianza. Usted encabeza por el Partido Liberal y no es descartable. Eso, para eso tendría que ganar una elección interna del Partido Liberal. Y yo ya viví eso. Yo ya viví que las candidaturas a nivel interno son decididas por quienes controlan los entes electorales. O sea, la situación política en Honduras no ha variado en nada. No, en nada. O sea, usted vuelve a pelear... vamos a la misma ley electoral también. Si usted decide participar dentro del Partido Liberal, se enfrenta a la misma coyuntura, a los mismos... No sé si la palabra enemigo es válida. Sería tonto de mi parte volverlo a hacer bajo esas circunstancias. Y esos son los temas que yo tengo que meditar de aquí a mitad de año, ¿no? O sea, si nada ha cambiado, es difícil. Sería un desgaste innecesario, creo que. Y no solo por mí, Rodolfo, fíjate, de verdad te lo digo de corazón, a mí me asombra cómo la gente todavía me sigue, dirigentes, y yo de verdad me he apartado. O sea, yo no es que paso visitando y que... No soy de ese tipo de persona tampoco. Tengo ese defecto, digamos. Pero la gente sigue ahí, sigue fiel a Luis Zelaya. Y eso a mí de verdad me conmueve de alguna forma, como es la gente leal, ¿no? Pero es también por ellos, porque una cosa es que yo pueda, y al final, si uno está, uno puede negociar, de verdad. Pero todo aquel montón de gente que te acompañó en los pueblos, que se sacrificó, que puso dinero, que trabajó lo borran y ponen a los que quieren. Y ese sacrificio de la gente tampoco es justo, ¿no? ¿Hasta dónde le pesaría, pongamos hipotéticamente, que alguien dice, usted dice dentro del Partido Liberal y así como está la situación que no ha cambiado, los órganos electorales no vale la pena, o sea, sería tonto, dice usted, pero ¿hasta dónde pesaría que mucha gente diga, pero es que Luis Zelaya no se le siente que está haciendo oposición? Y ya digo oposición en el sentido amplio de la palabra, no oposición, que no se sienta que es el hombre de oposición. Que la gente quiere una oposición como la que Salvador ha marcado, con insultos, con improperios, que no es mi estilo, no es ni mi forma. Pero es de la historia de todos en Honduras, de la gran mayoría. De la gran mayoría, pero vamos, yo critiqué el decreto de amnistía en su programa cuando se dio. Y ojo, muchos diputados del PSH votaron a favor del decreto de amnistía. Después salieron con la onda de que es que no me fijé, no habían leído bien y no sé qué tantas cosas. Votaron por Luis Redondo. Esa es la realidad. Bueno, pero era de ellos. En aquel momento no se sabía que había. Ahora veo a esos diputados del PSH llamándole ilegal a Luis Redondo. Mire qué cinismo. Yo he criticado la baja ejecución presupuestaria,
Yo critiqué algunos nombramientos del que no tenían la capacidad para ser ministros. Yo critiqué eso que van a hacer en el Cisne. La cárcel, La cárcel. Denominada la Alcatraz de Honduras. Sí, o sea, eso no soluciona el problema. No se movieron de San Pedro Sula y sacaron, no se movieron de la PC a Tamra y luego lo movieron allá y el problema sigue. No es la solución. O sea, lo que pasa es que quieren una crítica a todo y quieren una crítica con insulto, alzando la voz. Yo creía en el tema de un bloque de oposición ciudadana. Cuando a mí me lo plantearon, y estoy hablando en febrero del año pasado, se me planteó hoy, de los que muchos dicen que no tienen nada que ver con el BOC, para seguir con ese cinismo, me lo plantearon y yo les dije, con el Partido Nacional, con esos líderes del Partido Nacional, no te puedes hacer nada. Pero no desvirtúen el concepto de oposición ciudadana. Y lo desvirtuaron y creo que se perdió una gran oportunidad de hacer un verdadero bloque ciudadano. Si le toca hacer una crítica, ha mencionado algunas que ha hecho el gobierno y dijo aquí al inicio esperaba más cambios en el gobierno. ¿Cuál sería lo más fuerte que diría en este momento? Creo ¿El gobierno que le falta al gobierno? En salud, ahorita hicieron un cambio. ¿O el mando? Si le pregunto quién manda en el país, porque muchos cuestionan si doña Xiomara le falta asumir el mando. ¿Usted no lo mira así? Yo siempre lo he dicho, yo veo que quien firma los decretos es Xiomara, pero tampoco vamos a desconocer la influencia y el mando que tiene Manuel Zelaya Rosales. O sea, esa es una realidad. Y se lo dije también, ojo, se lo he dicho también cuando me reúnen en el Departamento de Estado en Washington. Y les digo, ¿ustedes creen que si hubiera ganado Hillary Clinton, Bill Clinton no hubiese tenido influencia? Claro que sí. Claro que sí. Pero la gente no va a juzgar a Mel Zelaya, va a juzgar a Xiomara Castro. Y si en el 25 de noviembre van a votar en contra, no va a ser de todo libre y va a ir Xiomara, va a ir Mel, va a ir todos sus ministros, va a ir todo ahí mezclado. Las decisiones están ahí. Entonces, para mí es una falta de respeto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Y no lo haría. Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en temas de educación. No ha habido un cambio en educación. Se habla de los municipios libres de analfabetismo. ¡Qué bueno! Pero vamos, mientras otros están hablando de innovación, están hablando de tecnología, están hablando de un currículum con valor agregado, nosotros todavía estamos hablando de analfabetismo. O sea, no ha habido un verdadero cambio. Y si no se cambió los funcionarios, quiere decir que la situación va a seguir igual. Lamentablemente, yo diría que sí. O sea, espero que hayan cambios, pero para mí se quedaron cortos. Pero ese es porque yo no soy partícipe del gobierno, yo no asesoro al gobierno, ellos toman las decisiones. Que la presidenta haya anunciado la candidatura de doña Rixi. Le pregunto esto porque... Eso le da el calificativo de oficialismo, ¿no? De oficialismo, es correcto. Es que una cosa es lo válido, que lo pueden hacer. Se supone que si usted llega a la presidencia, alguien tiene que hacer algo distinto. En contra del nepotismo. Uh-huh. O sea, el tema es criticar el que está ahora y no antes. No tenía Mauricio Oliva su hija, que estaba recién graduada como directora del... Juan Hernández no tenía a sus hermanos, a sus primos, a su hermana, todo, o sea, que en paz descanse. O sea, vamos a acabar con el nepotismo. Acabemos con el nepotismo. Fortalezcamos el servicio civil. Hagamos una verdadera ley antinepotismo. Mauricio Vieda la propuso en el periodo anterior. O sea, hagámoslo, pero de tajo. Yo no justifico el nepotismo de la familia Zelaya, pero lo entiendo de alguna forma. Debe haber algún tipo de paranoia con respecto al golpe de Estado. Es decir, bueno, de defensa voy a poner a alguien cercano que sé que no iba a tener. O sea, hay seguro que debe haber algún tipo de paranoia, ¿no? Pero obvio que la población, muchos sectores, lo que esperan es un cambio. Claro, que las cosas que se han dado, que hemos criticado, cambien, claro, y no hacer lo mismo, ¿no? No se dio el cambio con la cual se llegó al poder y tenía esa expectativa de cambio, no se ha dado. Esa es una realidad. O sea, negarlo sería querer tapar el sol con un dedo. Y volviendo al partido... Pero indiferentemente de eso, y 2 años después, y con todo lo que ha pasado,
sigo sosteniendo que Juan Hernández tenía que salir del poder. Claro, era una consigna que Sí, tampoco o sea, la gente se debe de perder, algunos claro, lo niegan. O sea, no podíamos, que o sea, parte no del podía tiempo- seguir esto que gobernaron, no podían seguir. O sea, Que- con todos los defectos, con todos los problemas, con todas las expectativas no cumplidas, definitivamente Juan Hernández y esa cúpula que todavía sigue en el Partido Nacional no podía seguir en el poder. Es donde muchos consideramos que nadie se debe perder y quien se quiere engañar solo. Aquí triunfó el fuera Jo. El mayor triunfador Claro, fue el y fuera Jo. nosotros Y eso yo debe de- personalmente insté a votar por la alianza encabezada por Xiomara Castro y siendo parte Salvador Narrala, negociando cuotas de poder Salvador Narrala, que luego, según él, no le han cumplido y se enoja. Yo no pedí ninguna negociación de poder. Yo no hablé con Xiomara ni Mel antes de las elecciones. Sí. Ahora, Y que conste, no he hablado con Xiomara tampoco después de las elecciones. O sea, que quede claro. no se Nunca, así como estamos hablando usted y yo, nunca. No. ¿Y cómo ve la relación del gobierno con los Estados Unidos? Esto de las visas. Ha habido una confrontación directa con la Embajada de los Estados Unidos. Y le pregunto porque usted es un hombre que tiene puertas abiertas en Washington. ¿Lo justifica o no lo justifica? ¿De qué forma se justifica? Si Yo la creo que embajadora hay- se involucra aquí. Cuando no se han involucrado. No se paró Heidi Fulton en 2017 con aquellos votos planchados que eran nuevos. O sea, Crescencio Arcos en el pasado. y siempre se han involucrado. Cuando aquellos vienen y dicen que están en peligro las relaciones con Estados Unidos, ¿sabe lo que le digo a la gente? Que se vaya ahí a la Avenida Los Próceres, que se pare en un edificio bonito y grande que están viendo ahí, que según lo que circuló, desconozco si ese dato es válido, se han invertido 560 millones de dólares en ese edificio. Usted sabe que la puerta que quemaron, ¿se acuerda de la puerta Sí, que claro. quemaron? Que ahí estaba con... El actual, Ajá. un funcionario del Estado Sí. que dice que era el... Me dicen, funcionarios que trabajan ahí, que esa puerta costaba $1,5 millones. Entonces, cuando me dicen, si solo esa puerta, se imagina qué niveles de seguridad y todo, costaba $1,5 millones, pues sí, puede ser que todo ese edificio cueste $560 millones. Entonces, la pregunta es, ¿va a venir un país como Estados Unidos, con la hegemonía que ha tenido en nuestro país y en la región, a hacer una embajada, una instalación para que ahí va a estar la DEA, el FBI, todas las instituciones, la IDE, etcétera, para poner en riesgo sus relaciones en los próximos 5 años? Pero no tiene lógica eso, más bien decir que Estados Unidos, este ha sido un país que se le considera aliado estratégico, Claro, llámele como y le quiera. sigue siendo. Y ellos no quieren que se pierda eso, no quieren, deberían de quererlo. porque insisten en el proceso electoral, la Claro. embajadora, o sea, Y ellos todo. quieren garantizar Y de no que aquí solo nadie ellos, se perpetúe. Nosotros somos los que debemos de exigir un proceso electoral transparente y limpio, no como el de 2017. Y que nadie se quede en el poder. Y ¿no? que nada, o sea, es A que menos que todos no. se quieren quedar, Rodolfo. Claro, por O sea, supuesto. todo porque dice, es que usted apoya al Libre porque el Libre se quiere quedar en el poder. ¿Y quién no se quiere quedar en el poder? Sí. De verdad, o sea, hasta de una forma humana. Sí, la cosa es la ley, Tienes que ¿no? tener tus principios y valores bien cimentados. Sí. Porque que todo el mundo te ande adorando, que te ande sobando la leva, como decimos. O sea, no es fácil para un ser humano mantener los pies en la tierra. Entonces, todo el mundo se quiere quedar en el poder. Esa es una realidad. Y todo partido político que nace tiene como objetivo llegar al poder. Sí. El Partido Liberal ha perdido eso. El Partido Liberal ya no está jugando a llegar al poder. Quiero volver. Está jugando a negociar con los que sí están aspirando a llegar al poder para recibir beneficios. Entonces, ahí está la esencia que se perdió. ¿Libre se quiere quedar en el poder? Sí. ¿Juan Hernández se quería quedar en el poder? Sí. ¿Juan Hernández lo quería hacer a la mala? Sí. En una ocasión, el mismo Estados Unidos le apoyó para quedarse por las malas, sí, y eso va a salir en el juicio de este próximo mes de febrero. Y en la segunda, no. ¿Y ahora qué esperamos? Que no. Que si alguien se queda, sea por decisión soberana del pueblo. Antes de seguir, porque el Partido Liberal nos interesa como tema, dado que usted fue presidente y candidato de este partido, volviendo con el tema de los Estados Unidos, que la relación ha estado un poco
golpeada. Yo creo que con la eso retórica, muchos funcionarios pero eso diputados se han excedido en la retórica, pero de las le han visas. faltado al respeto. Creo que eso yo no estoy de acuerdo. Las relaciones deben mantenerse a otro nivel, o sea, el marco del respeto. El tema de las visas, Estados Unidos lo ha puesto como una presión, lo hizo en Guatemala. Y demuestra que no está para hacer eso, demuestra de alguna forma su malestar. En el si Estados Unidos no hubiese intervenido con la fuerza que lo ha hecho en Guatemala, yo tendría mis dudas de que Bernardo Alvarado tomara posesión. Sí. Lo mismo va a poder pasar en Honduras. Y así debe ser. O sea, ¿qué estarían gritando en Guatemala? Injerencia de Estados Unidos. O sea, sí hay injerencia, pero es para que se respete la voluntad del pueblo. Para que se respete la democracia. O sea, la injerencia es mala cuando es para que no se respete, como se hizo en el 2017, que sí hubo injerencia y fue mala, porque fue para avalar un fraude. Bueno, y hablaba usted del Partido Liberal. Que ellos, me decía usted, ¿qué hacen con el poder? O sea, se perdió la esencia. O sea, yo creo que después del 2009 el partido dejó de aspirar al poder. Y creo que... Pero algunos están entusiasmados. Ya días venimos hablando de eso, sí, que hay un entusiasmo, que este es el momento. Hay un optimismo, pero bueno, usted vio lo que acaba de pasar con la jefatura de bancada. Le doy un ejemplo. Si dijeran, vámonos a votación los liberales, las bases y todos voten por el jefe de bancada, le aseguro que Mario Segura no queda. Se lo aseguro 100%. Pero porque las bases no deciden. Entonces, quienes tienen optimismo, las bases. O sea, esa es la realidad del partido. En el 2009... Hay liderazgos forzados. Entonces 2009, ahí el Partido Liberal, o sea, el señor Segura se queda más que todo por negociaciones donde los diputados votan por líneas internas. Seguro, claro que sí. Y se lo digo, en el 2009, con Elvin Santos hubo un punto de inflexión en el partido. Ahí dijo, no aspiremos al poder. Porque Elvin Santos tuvo la presidencia del partido en sus manos. La presidencia del país, perdón, en sus manos. Y él dijo no, por circunstancias, las que sea. Pero él dijo que no. ¿Y qué negoció? Una cuota de poder. Y le dieron ministerios y le dieron cosas, que luego salió el tema de Pandora y todo aquello que los bienes del partido quedaron comprometidos en la OAB y todo lo que derivó después. Pero allí empezó el tema. Ya el partido dejó de aspirar al poder. Porque el que tenía la oportunidad de seguir manteniendo al partido vivo en el poder y al bipartidismo fue Elvin Santos. Y yo no estaba en política, yo no sé qué derivó de sus decisiones, no me meto, pero él tomó una decisión y decir, no, mejor negocio. Y negoció el poder, negoció parte del poder, con ministerios, etc. Llega Pepe Lobo, ¿okay? Se hace, y vuelven las negociaciones. Y desde ahí el Partido Liberal dejó de aspirar al poder y su mayor aspiración se convirtió en negociar con los que llegan al poder. Fíjese que al escucharlo y uno se pone a meditar en la lógica, porque usted me dice el que tenía la oportunidad, y tenía. Sí. Si usted tiene la oportunidad de ser presidente, ¿cómo la va sí, a esa es la pregunta. Claro. ¿Cómo aceptar esa tesis que usted me da? Pero ¿cómo la acepto? Si él tenía seguro ser presidente, ¿por qué lo voy a negociar? Solo tenía que decir que fue golpe de Estado. En el 2009 hubo golpe de Estado. Y Elvin no lo quiso decir. ¿Por qué? No lo sé, no me meto, reitero, yo no estaba en política. Cuando yo asumo el Central Ejecutivo en la convención, le pido perdón al liberalismo por el golpe de Estado. Y me criticaron al interno, todo ese sector oscuro y conservador. Me criticó y me tiró durísimo. Sí. Porque al final, con esa decisión, rompimos el bipartidismo y le hicimos un daño enorme al Partido Liberal y por eso le pedí perdón al liberalismo. Lo que se dio en el 2009, golpe de Estado, sucesión, usted dice golpe y aquí yo digo que... Ahora, ¿cómo justifica? No quiero saltarme de un tema para decir esto, pero ¿quién lo dio? Si la Corte avaló, firma un documento, ¿quién dio el golpe? Se decía conflicto interno que nace en el Partido Liberal. ¿Quién dio el golpe? Las Fuerzas Armadas lo ejecutaron, pero lo dio la Corte, lo dio el Congreso. ¿Quién dio el golpe de Estado entonces? Se lo voy a contestar de otra forma. Sacaron al presidente. ¿Qué importa quién lo dio? ¿Qué importa quién lo dio?
hemos sufrido. Pero recae sobre los militares. Volvemos porque caemos a la época de los militares, que los militares... Sectores de poder, que habían excesos con la cuarta urna, con el tema del temor de que se siguiera. Veamos un poco más a la historia, Rodolfo. O sea, no se acuerda con Suazo Córdoba. Igual que se quería quedar y por eso terminamos con la Fórmula B, porque él quería extender a 6 años el periodo. Reclamaba 2 años. Todos estamos... O sea, al final el país ha sufrido de los excesos de poder de quienes han gobernado, porque se quieren quedar en el poder. Han sido pocos los presidentes que no han tenido esa vocación de extender su periodo, ¿no? Ahora, ingeniero, la pregunta aquí es, ¿usted no le ve opciones en este momento al Partido Liberal? Bajo las autoridades actuales, ninguna. ¿Qué haría la diferencia si va un Asconita? No sé si lo menciona porque lo están trabajando o no lo están trabajando. Yo no he hablado con él. Incluso la información que tengo es que él ha dicho que no. O sea, esa es la información que yo tengo. ¿Y Marlon? Pero no he hablado con él. Yo no he hablado con él. ¿Tampoco Marlon o sí? Marlon, hubo un grupo de alcaldes, pero ahora, bueno, ya Eric Mejía era el que lo impulsaba, ¿ok? Pero ahora Eric impulsa a otro, ahora Eric hasta a la misma Rick se está impulsando, así que no sé Eric dónde está, pero él era de los que impulsaba a Marlon. Y cuando a mí me llegó ese esquema de Marlon, pues es mi amigo, y es mi amigo personal, pues, o sea, pero entiendo que ya eso ha disminuido, ¿no? Ese proceso. Entonces, de momento, porque en política nunca se sabe, sí. De momento... En eso sí le doy la razón a Pepe, de que 24 horas en política es una eternidad. En eso específicamente sí le doy la razón a Pepe. ¿Y si lanzaran a Eduardo Maldonado, como tanto se especula? No lo apoyaría, y se lo he dicho a él personalmente. Usted no lo apoyaría, pero ¿sería una opción de triunfo o no sería? En las internas, seguramente con las estructuras de poder, en las internas seguro gana. Yo no creo que... en las internas, Rodolfo, gana el que esté con las estructuras de poder. Porque son los que controlan los... Gana la candidatura, pero no la presidencia. No creo que gane la presidencia. Creo que su afinidad con Juan Hernández, su cercanía, le pasaría factura, ¿no? Y si sale algún nuevo elemento de allá, también afectaría. Todavía más. Pero yo no sé, pues, pero eso todavía más, ¿no? Claro. Entonces, no hay ninguna candidatura, no hay... Yo no veo, dentro del partido, a estas alturas, no veo ninguna candidatura consolidada. Está claro que hay un vacío de liderazgo, está claro que el partido está dividido, y lo acabamos de ver con el tema de la elección de la bancada. Está claro que un sector cuyo vocero, digámoslo de alguna forma, es el alcalde Eric Mejía, está abogando por esa alianza con Libre. Hay otro sector que es dentro del Partido Liberal, que es anti-Libre, que es anti-Mel, y va a abogar por otra, ¿no? Que al final, lo que hablábamos al principio de nuestra conversación, yo visualizo 2 grandes alianzas, una alrededor del oficialismo, otra alrededor de la oposición, liderada por el Partido Nacional, y una tercera alternativa, que ese fuese lo ideal. O sea, ni uno ni lo otro que surja, lo veo poco probable, porque estos sectores, tanto el Partido Nacional como el Partido Libre y el sector oscuro del Partido Liberal, no van a querer que surja una tercería, ¿no? Y ellos son los que controlan los entes electorales. Bueno, hay muchas palabras y los que dirigen los partidos siempre dicen unificamos, trabajamos. El Partido Liberal sigue estando dividido y sí, no hay forma de momentos... Lo veo difícil, o sea... Y yo por eso en el 2023 no podía votar por el candidato de mi partido, porque más allá de ese discurso de unidad partidaria, es las razones, ¿no? O sea, sí, para mí eran de peso y siguen siendo de peso. Hoy el tiempo creo que me está dando la razón. Aunque no compartía, ya usted ha explicado las razones, el hecho de que digan traidor, dice usted, fue un error mencionarlo, ha reflexionado, decir, mejor no lo hubiera mencionado, que no votaría por él, lo volvería a hacer, decir, sí, no voto. No, es que, y no solo por él, si hubiese otro candidato, sea liberal, o sea de Libre, o sea del Partido Nacional, con las credenciales de quien participó en el proceso electoral anterior por mi partido, no votaría por él.
No importa el partido, es que va más allá del partido. Y ahí es donde quizás muchos me critican, ¿no? Es que usted no es de partido. Sí, pero vamos, uno tiene principios, uno tiene valores. El mismo partido tiene principios y tiene doctrina. No es por cualquiera. No es alguien con esas credenciales la que va a sacar al país adelante y mucho menos debería representar el partido. ¿Llegaría usted, acataría algún llamado que le digan cualquier sector con los que se enfrentó, por fuerte, por oscuros, por lo que sea, claro, que lo llamen, unámonos, hombre, no sigamos con el partido así? Claro, porque, genuinamente, sí. Pero genuinamente, no para esconder intereses personales, no para maquillar, no para negociar impunidad, pero que no tenga las credenciales. Se lo pongo de otra forma. No de ahora, de antes. Si hubiese venido David Chávez y me dice, Luis, vení, te vamos a apoyar y vos vas a ser el candidato, diría que no. Pero viniera otra persona con otras credenciales, bajo las mismas circunstancias, le diría, sentémonos y platiquemos por el bien del país. Pero yo le digo dentro de su partido, que alguien le diga dentro de su partido, sentémonos todos, los que hemos tenido grandes diferencias, lo que sea, unifiquemos por el triunfo. ¿Se sentaría usted con todos los sectores del Partido Liberal? Con los que hoy usted considera que va a ser difícil enfrentarlos. Por alguna pregunta me tenía que agarrar. Sí. Me agarró en esta. Difícil, a menos que haya un despojo, ¿no? de todas las partes. Digamos, decir, mira, yo estoy en la lista Engel, yo no puedo participar, pero... Voy a ir más directo. O sea, el llanismo, el florismo, sentémonos todos. ¿Se sentaría? Sí, con las cúpulas de todos. Sí, me sentaría siempre y cuando la conversación pase por dos objetivos claros. Renovar al partido, y ponerle caras nuevas, que no estén manchadas. Y dos, porque el objetivo sea realmente llegar al poder, no negociar, porque ahí es donde Luis no entra. Porque si hubiese sido un tema de negociar, hubiese sido de antes. Aquí, no sé si fue aquí con usted o no sé si en este podcast, que Narrala vino a mentir, decir que a mí me habían financiado. Y yo le dije que era un mentiroso y que me que me diera las pruebas. Y no las va a dar porque no hay pruebas. Si yo, mira qué mente más pequeña la de Salvador, si yo realmente hubiera recibido dinero o puestos o lo que sea del Partido Nacional y de Juan Hernández, jamás hubiera reconocido el triunfo de Salvador. Fue todo lo contrario. Me amenazaron para que no reconociera el triunfo de Salvador. Concluyamos con algo aquí. Este diálogo, que vendrán otros, sin duda. Seguro, siempre. Y ¿quién destruyó el Partido Liberal? ¿Verdaderamente la destrucción nació con esto del golpe o nació en el momento que don Manuel Zelaya forma un nuevo partido y es aquí donde el Partido Liberal se quedó ya dividido y debilitado sin posibilidad de... Está claro que con el nacimiento de Libre, el Partido Liberal se fraccionó. Pero volvemos al tema. Si Elvin Santos hubiese dicho que fue golpe de Estado, quien hubiera gobernado en lugar de Pepe Lobo era el Partido Liberal. No sé si hubiera sido mejor o peor, no lo sé. Ahora tengo mis dudas. Pero hubiese seguido el Partido Liberal. Y hubiese dado y Xiomara hubiera sido presidenta, muy probable. Hubiera hecho otro movimiento dentro del partido. De una frase, todo dependía de una frase, ¿cree usted? Yo no sé si todo dependía de una frase, pero reitero. Cualquier político dice, se las voy a decir. Cuando llegue al poder le voy a decir, no, me equivoqué. Pero no lo hizo, por eso le digo, desconociendo las circunstancias. Pero lo que sí es claro, que del 28 de junio la diferencia entre Pepe Lobo era casi de 20 puntos. Y si usted se acuerda, el propio Partido Nacional estaba considerando cambiar a Pepe Lobo de candidato. Sí. Porque la diferencia, y yo estaba en la universidad, hacíamos encuestas, creo que la diferencia eran 20, 22 puntos. Era irreversible, a menos que hubiera sucedido. Pero eso no fue previo al golpe. Antes, en junio. Ya ahí con el golpe ya era obvio, porque era un lío muy liberal entre machos. Como al mes, la diferencia, creo, porque nosotros en ese tiempo monitoreábamos, como al mes la diferencia eran solo 6 puntos a favor de Elvin, y luego se fue diluyendo hasta que se dieron los resultados que se dieron.
Bueno, ingeniero, hemos hablado un poquito de todo esto, recordando hechos y reflexionando, y yo le agradezco que nos acompañe aquí. Siempre, Rodolfo, es un gusto. Usted sabe, agradecido con la Casa de Radio, que siempre me ha abierto las puertas, y usted particularmente, y deseándole a todos un feliz año nuevo, porque se hizo un año político al final. Creo que prematuramente. Esperemos que cesen los conflictos y la agresividad en el Congreso y que Honduras transite por mejores estadios de desarrollo. Gracias. El ingeniero Luis Zelaya acompañándonos en este primer episodio de la segunda temporada del podcast en el radar de Radio América. Los invito para un nuevo podcast aquí siempre en la poderosa Radio América. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.